abrazo, el saludo en nombre de mi familia, encabezado por la pastora Esther, y de este equipo técnico aquí hoy, listo, capacitado, preparado para desarrollar nuestra tercera conferencia de esta interesante serie que hemos titulado ¿Puedo hablar con Dios?, encabezado pues por un tema centralísimo como es la oración. Espero que ustedes estén cómodos y listos para escuchar la palabra de Dios. Y es interesante, como ya lo señalé, que el tema central aquí es la oración. Porque realmente la voluntad de Dios para ti es que hables abiertamente con Él. Sabes que en la medida en que uno va conversando con una persona, lo va conociendo y va generando una cosa importante que se llama confianza. Y eso se genera precisamente a través de la relación. La oración entonces no solamente es hablar con Dios, es la relación con Dios mediante la oración, la cual esa relación se está fortaleciendo en el tiempo. Estaba allí recostado en mi cama mientras oraba y meditaba en la palabra de Dios. Muy específicamente estaba reflexionando acerca de la oración. Me gusta predicar por series porque uno se mete en el asunto y está constantemente pensando en eso y orando y buscando la dirección de Dios para tener la palabra precisa. Y repasaba algunas de las muchas conferencias que he escrito y desarrollado de este vital e importante tema como es la oración. De pronto me asaltó una premisa. La oración en sí misma no tiene poder. Me vino esa expresión a mi mente. Y continué pensando y meditando sobre esta proposición. La oración en sí misma no tiene poder. Así que, pensando en todo esto, en mi imaginación, recuerdo que muchas personas, por ejemplo, dicen, hay poder en la oración. Y es algo que a menudo en las iglesias se dice, no ore porque en la oración hay poder. La oración es poderosa, también comentan algunos. Y algunos hasta recomiendan la oración. Hazte la oración de San Fulano. Esa es buenísima. Es muy buena. Y entonces, todas estas cosas me llevaron a hacerme preguntas. Y una de ellas fue, ¿es realmente poderosa la oración? Mi respuesta a esa pregunta fue entonces un categórico no. La oración en sí misma no tiene poder. Y algunos, antes de entrar en el desarrollo de esto, estarán diciendo, pero ¿qué es lo que está diciendo este pastor? Para que nuestras oraciones, amigos y hermanos, tengan respuestas poderosas, deben seguir ciertos parámetros bíblicos, porque la oración es bíblica. La oración no es el antojo de alguien. La oración es la voluntad de Dios, es lo que Él nos ha enseñado desde el Antiguo Testamento. Pero vamos entonces a pedir a Dios, pedir al Señor que nos ilumine mediante su Espíritu Santo en este día. Les voy a enseñar 5 verdades que van a ayudarte a confiar más en el Señor que en la oración en sí misma. Pero vamos a pedir al Señor que nos guíe esta mañana en la continuación de esta interesante serie que tiene que ver con ¿puedo hablar con Dios? Padre, gracias te doy porque has sido muy bueno conmigo al darme la salud y al darme también una idea para compartirla con esta maravillosa audiencia.
Vamos a seguir hablando, Señor, de algo que encontramos en tu palabra y que forma parte de tus mandatos y que forma parte de la necesidad interior de cada ser humano, que es hablar con su Creador. Señor, trae a mi mente las ideas, trae la palabra necesaria para esta audiencia y permítenos, por tu conocimiento, por tu ciencia, elevar nuestro valor acerca de la oración, para que entonces esa oración sea una oración bíblica, sea una oración bajo los parámetros que tú has establecido para ella y para nosotros. Gracias, Señor. Bendice a esta audiencia que generosamente da su tiempo para escuchar tu palabra. Amén y amén. Bueno, les hablé que les voy a enseñar 5 verdades importantes que nos van a llevar a ¿qué? A confiar más en el Señor que en la oración misma. La primera verdad ya la he dicho y voy a desarrollarla. La oración en sí misma no tiene poder porque debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Estamos hablando entonces de oraciones aisladas, incluso de una oración hecha a San Fulano o a Santa Fulana. Entonces esta oración no tiene poder y lo que realmente va a vitalizar la oración es que debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús, y eso es estrictamente bíblico. El mismo Jesús lo enseñó. Y todo lo que pidáis en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Y esto es interesante. ¿Desde qué perspectiva está hablando Jesús? Desde la perspectiva de la oración y los mecanismos que activan la oración. Así que ese mecanismo tiene que ver con una autoridad. Es como cuando tú vas ante alguien y le pides algo y esa persona no tiene la autoridad para dártela, no te lo va a dar. Y si tú vas a hablar con esa persona y tú eres un desconocido, no te va a dar nada. Pero si tú vas en nombre de fulano, que es el jefe, que es el dueño del asunto, pues la respuesta va a ser afirmativa. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Hablamos de autoridad en algo importante como es la oración. Muchas oraciones no son respondidas, pues están siendo dirigidas a otros que no son Dios o a otro que no es el Padre. Y aquí entramos en un punto muy lamentable que ha mantenido por muchos siglos en oscurantismo a muchas personas. Los llamados rezos u oraciones hechas o dirigidas a los llamados santos, vírgenes, deidades, que no representan ni tienen la autoridad bíblica para recibir oraciones, mucho menos para responderlas. Y aquí hay que ser categóricos porque estamos hablando de oraciones bíblicas. No importa cuán bueno haya sido esa persona. No importa cuán buena haya sido esa mujer. No estoy descalificando personas. Escuche bien, y quiero que se me interprete. No estoy descalificando personas aquí. Simplemente estoy diciendo que esas personas no tienen la autoridad para oír ni responder oraciones, porque no está escrituralmente específico aquí en la palabra de Dios. En la Biblia, escuchen bien, en la Biblia en ninguna parte se instruye a los creyentes en Cristo a orar a nadie más que a Dios. La Biblia en ningún lugar anima
o aún menciona que los creyentes le pidan oraciones a individuos en el cielo. ¿Sabe cuáles fueron una de las razones que impulsaron las grandes persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos? ¿Sabe cuál fue una de las razones? Que el emperador era catalogado como una deidad, como un dios, y había que hacerle reverencia, había que quemar incienso en las estatuas que estaban en todas partes en la ciudad de Roma. Y los cristianos se negaban a rendirle pleitesía al César, a sus estatuas, y a tomarlo como un dios. Y eso generó una reacción del poder político, del poder imperial, porque era una orden. Y eso, o esa, fue una de las causas que comenzaron a generar persecución contra la iglesia. Quiere decir que si vamos a la Biblia, no tenemos nada que nos diga de que tenemos que orarle a alguien. Y desde el punto de vista histórico del desarrollo de la iglesia, tampoco lo vemos. Porque la palabra de Dios es clara y categórica. Cuando uno ve, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos dice que nosotros, los creyentes en esta tierra, podemos, escucha bien, acercarnos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que no estamos hablando de ningún ser humano. Estamos hablando del trono de gracia, estamos hablando de un nivel celestial. Mira, el apóstol Pablo fue un hombre de Dios, Pedro fue un hombre de Dios, María, la madre de Jesús, fue una mujer de Dios. Pero en ningún momento usted consigue a los primeros cristianos, a esa iglesia primigenia, rendirle cultos a estos grandes hombres y mujeres de la fe. Porque claramente estaban orientados a eso. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si Él es el único mediador, pues es a Cristo a quien debemos orar. Entonces encontramos aquí algo interesante, y es que la oración en sí misma no tiene poder porque debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Número 2, la oración en sí misma no tiene poder porque debe hacerse con fe en aquel a quien va dirigida. Eso es algo que he venido diciendo desde la primera conferencia, que la oración debe estar acompañada de fe. Decía el domingo pasado que una oración sin fe es un discurso al aire, no tiene destinatario. ¿Por qué? Porque hay una condición de que esa oración debe ser hecha con fe. Yo estoy pensando y predicando de que la oración es un encuentro misterioso. Yo lo decía, creo que en la primera conferencia. Estás hablando con alguien a quien no estás viendo ni estás oyendo. Es algo misterioso. Por eso es que a mucha gente no les cabe eso. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? Por eso la oración es un encuentro misterioso y profundo, que cuando lo hacemos bajo esas características, entonces se necesita fe. Hay que realizarla con fe entre ese hombre, esa mujer que necesita respuestas a ese Dios que está en los cielos. Entonces, tiene que haber necesariamente un acompañamiento de la oración, y ese acompañamiento sine qua non es la fe. La fe en aquel a quien va dirigida. Escucha esta palabra de Dios. Por eso estoy siendo muy bibliocéntrico para afirmar lo que estoy afirmando. Santiago, un escritor muy interesante del Nuevo Testamento, está diciendo
pero pida con fe, hablando de la oración, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna ¿de quién? ¿De quién? Del Señor. No estamos hablando de fulano o santa fulana o san mengano, no, que recibirá cosa alguna del Señor. Una oración, por muy bonita que sea, por muy bien expresada, con mucha elocuencia, en un alto tono de voz, con una voz muy hermosa, muy acomodada, y suena bonita, pero si no tiene fe, es un discurso al aire. Entonces hay que manejar esto, y yo creo que el Espíritu Santo nos ha guiado en estas conferencias a afirmar cosas. La oración debe estar acompañada de fe, una fe a aquel a quien está dirigida, en este caso al Señor. Una oración hecha sin fe, la compara Santiago aquí con una ola. Creo que todos ustedes han ido al mar, ¿verdad? La playa. Estos tiempos de pandemia, cero playa, ¿ok? A cuidarse. ¿Y cómo es? ¿Qué vemos allí? Las olas van y vienen. Van y vienen. Y es movida por el viento, dice Santiago, y echada de un lado a otro. Es una divagación. Orar sin fe es divagar. Entonces, esto es sumamente importante. Decía Jesús, registrado por Mateo 21:22, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Si tienen fe, la recibirán. Hay oraciones hermosas. Incluso uno puede encontrar oraciones hermosas, llenas de palabrería. Así lo decía Jesús a las oraciones extraordinarias que hacían los fariseos. Pero no eran hechas con fe. Eran oraciones para ganar el respeto de la gente, para que la gente los apreciara a ellos. No tenían respuesta, indudablemente. Así que, si tú tienes fe y oras, dice Jesús tajantemente, lo recibirás. Así que el punto central no es orar bonito. Incluso, voy a arriesgarme a decir esto, no es orar largo. La fe puede cambiar esto en cuestiones de segundos. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3. La oración en sí misma no tiene poder porque no se trata de oraciones aprendidas o de repeticiones metafísicas. Vuelvo a decir oraciones bonitas, pero no consiste en una verborrea o en una gran cantidad de palabras bonitas, extraordinarias, etc. No consiste en eso. El Señor nos enseñó a orar. Escuchen bien esto. El Padre Nuestro no es una oración para repetir. El Padre Nuestro es una oración que nos enseña a orar. El Padre Nuestro es una oración inclusiva. Es decir, que podemos orar por muchas cosas. El Padre Nuestro nos enseña un elemento de alabanza, de adoración a Dios en la primera parte, cuando Jesús comienza esta oración. Pero no es que yo voy a repetir el Padre Nuestro, porque entonces estoy circunscrito, estoy amarrado a situaciones que de repente no estoy viviendo yo. Es una manera de enseñar. Por cierto, Jesús entonces, dirigiéndose a los fariseos, por un lado, pero también a la gente, para que aprendiera a orar, y enseña y dice, y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles,
que piensan que serán oídos por su palabrería. Una amplitud de oradores, sean gentiles, sean judíos, pero ninguna de esas oraciones con estas características no van a ser escuchadas por el Señor. ¿Qué impresiona a Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué es lo que impresiona a Dios cuando oras? ¿Es el verbo? ¿Es el discurso? ¿Son las palabras bonitas? Lo que le impresiona a Él, lo que toca y mueve el corazón de Dios, es algo que se llama fe. Por eso me refiero a ti, hermano, hermana, que estás comenzando en la fe y que te quejas a menudo porque no sabes orar. No sé cómo orar. Lo que Dios quiere de ti es fe. Es que creas realmente lo que estás pidiendo. Y no solamente lo que estás pidiendo. Escucha, yo creo que lo que voy a decir ahora es más importante que lo anterior. Que tengas fe que Dios te está escuchando. Lo más importante es tener fe de que Dios me está oyendo. Y el siguiente paso es una fe en creer que Dios me va a responder. No vamos a impresionar a Dios con un gran lenguaje, con una voz acomodada. No, es con esa fe. Hay gente que recomienda oraciones. Y voy a hacer esta crítica constructiva. He visto por allí algunos libros de oraciones. Estoy hablando de libros escritos por pastores, por ministros. Libros de oraciones. Son como oraciones prediseñadas. Y la mercadotecnia los presenta como oraciones poderosas. En la promoción de estos libros dicen, si tienes un libro como este de oraciones, entonces serás una persona exitosa. Esto también se ha convertido en oraciones prediseñadas, pero también en declaraciones prediseñadas. Y yo digo, bueno, eso se parece mucho al otro sistema, donde hay libritos de rezos, donde hay oraciones preparadas. Te digo, yo no los compro. Eso no va a coartar mi libertad de expresión delante de Dios. Porque cuando a ti te dicen, lee esto y repítelo, te están limitando a lo que otro piensa o cree. No, la oración no te coarta. La oración es libre. Lo importante es que la hagas al Padre en el nombre de Jesús y la hagas con fe, pero tú vas a decir todo lo que crees. En el idioma que sea. No importa cuál sea tu nivel académico. No, Dios no está pidiendo eso. Él está pidiendo sencillamente, y voy a repetir, Él está pidiendo oraciones sencillas, cargadas de fe, fundamentadas en la Biblia, en la palabra de Dios. Piensa en esto que te estoy diciendo. No limiten tu libertad de expresión con Dios. Habla lo que tú quieras y dile a Dios lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque esto no lo estás diciendo en público, lo estás diciendo a Él en el secreto, en la intimidad de esa habitación a la que se refiere Jesús. Así que no se trata de un bonito discurso, como decía Jesús. Piensan que serán oídos por su palabrería, que van a impresionar a Dios. No. Los discursos entre los hombres nos impresionan. Escucha bien lo que voy a decir. Hay discursos tan poderosos que impresionan a la gente, pero no transforman a la gente.
Y lo que buscamos aquí cuando enseñamos la palabra de Dios no es impresionar a nadie. Yo no estoy aquí para impresionar a nadie. Yo estoy aquí para enseñar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Si algo tiene que impresionarte y moverte el piso y hacer que tomes decisiones radicales para un cambio, es la palabra de Dios, no lo que está diciendo el pastor José Hernández. Porque en las cientos de miles de palabras que durante este tiempo yo estoy produciendo, Dios es tan poderoso por su palabra que una sola palabra puede tocar y cambiar tu corazón. Porque el asunto no está en el predicador. El asunto está en el Espíritu Santo que da la palabra para transformar y cambiar a las personas. Número 4, quiero referirme a que la oración en sí misma no tiene poder porque debe ser espiritual. Y esto lo digo contrariamente a la oración religiosa, como algunos han convertido, como decía hace algún momento atrás, al Padre Nuestro, o una oración metafísica como repeticiones o declaraciones. Yo recuerdo al colega Jesús Rodríguez, pastor en Maracay, que me contaba una anécdota de una persona. Él, por alguna situación que no recuerdo ahora, llegó a ese hospital, a una emergencia, y estaba una persona allí herida, y esa persona declaraba y decía: no tengo nada, no siento nada, no tengo nada, no siento nada. Pero estaba allí con el dolor y con esa herida. Y resulta que esta persona practicaba algo así de la metafísica, de las repeticiones, el positivismo, cosas de esas, ¿no? Y hay gente que hace oraciones metafísicas, oraciones incluso religiosas de repetición. Es un caletre que tiene aquí, la repite y la repite. Lo que está funcionando allí es el intelecto, no el espíritu. Y hay que chequear muy bien eso. La oración debe ser espiritual. ¿Por qué? Porque está dirigida a un ser espiritual. Es una cuestión de espíritu a espíritu. Es una relación en un nivel diferente al que los humanos estamos acostumbrados. Creo entonces que una de las oraciones más religiosas es la que hacemos a la hora de las comidas. Porque tenemos hambre. Yo incluso he escuchado: ora rápido. Porque entonces esa oración no tiene sentido, mejor no ore. Yo creo que aún en eso tan básico como es dar gracias a Dios por los alimentos, esa oración debe ser espiritual, debe ser sentida, debe ser creída, debe ser bíblica. No estoy hablando de una oración extensa, pero es una oración con sentido espiritual. Y no sé si esta palabra que estoy diciendo está corrigiendo a algunos, pero es bueno que cuando nos sentemos a la mesa para disfrutar los alimentos, de corazón, agradecerle a Dios. Yo siempre le he agradecido al Señor los alimentos, pero en este tiempo que estamos viviendo por la cuarentena, por los problemas económicos, por la escasez, lo hago con mayor énfasis y lo hago con un gran sentir. Gracias, Señor. Gracias por proveer a esta familia. Y conecto allí a aquellos que tienen situaciones difíciles. Señor, mira cuánta gente no tiene que comer. Suple alimentos para esa familia. Son oraciones sentidas, oraciones que uno sabe que uno está inmerso allí. No solamente en lo intelectual, porque vas produciendo palabras, obviamente, sino que hay emociones, pero también hay fe. Y esa trilogía es importante, ¿no? Pero sobre todo la tercera, que tiene que ver con la fe. Creo entonces que si orar es hablar con Dios, entonces tiene un alto contenido de espiritualidad. Por lo tanto, debe hacerse con la reverencia correspondiente, con respeto, con temor,
que tiene aquí que ver con eso, con devoción, con respeto. La oración no es un juego. La oración es una relación importante que debe ser medida por lo que enseña la palabra de Dios. Quiero referirme entonces a la número 5, ya en la parte final. La oración en sí misma no tiene poder porque al orar se pide para el propio deleite. ¿Qué cosa, no? ¿Cuál es el contenido de la oración? Santiago dice, refiriéndose a esto, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y añade, y cuando le piden a Dios no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para gastar en sus propios placeres. Son oraciones cargadas de vanidad. Hay necesidades y hay antojos, ¿saben? Necesidades o caprichos. Dios valora una oración que se hace por la necesidad, porque lo requiero, más que aquellas oraciones que son caprichosas. Simplemente tienen mucho que ver con una cosa que llamamos hedonismo, son oraciones placenteras, es decir, que tienen que ver con mi propio y personal beneficio. Y Santiago está diciendo eso aquí. Piden mal, porque están pidiendo para un deleite personal. El doctor Billy Graham, gran predicador de los últimos tiempos, ya fallecido, escribió en una oportunidad, muchas veces hacemos peticiones mezquinas, ejercicios de oratoria, usando palabras de otros en lugar de clamar desde lo más profundo de nuestro ser. Estas palabras yo creo que son como una conclusión importante para lo que he venido conversándoles durante estos minutos. ¿Qué clase de expresión nos dejó el doctor Billy Graham? Hay que cuidar entonces este recurso tan maravilloso como es la oración. Aquí estamos incluso aprendiendo a orar. Aquí incluso estamos aprendiendo a confiar. Todo esto converge en un resultado que es tener respuestas. La oración en sí misma no tiene poder. Entonces, ¿qué nos queda como conclusión? Vamos a revisar nuestra oración. Vamos a revisar nuestra actitud. Todo ese bagaje de conocimiento, de práctica, de oración, vamos a confrontarla con la palabra de Dios. Llevar la oración a la Biblia, tal y como lo hemos hecho aquí en estos 5 puntos. Hemos confrontado tipos, maneras, formas de oración con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Porque estando en la palabra, inmersos en la palabra, en cumplimiento de la palabra de Dios, entonces estamos seguros que con fe tu oración será respondida. Agradezco a Dios que nos haya dado este tiempo hermoso para desarrollar estas 5 verdades acerca de por qué la oración no tiene poder en sí mismo. Vamos a agradecer al Señor este tiempo hermoso y pedir que nos enseñe a orar, que no haya mezquindades en nuestro corazón a la hora de orar, que tengamos libertad para orar y que seamos
bibliocéntricos en cuanto a la oración. Padre Santo, esta mañana quiero agradecerte mucho que una vez más nos ilustres, nos enseñes a través de tu palabra acerca de la oración. Un servicio, un culto, como lo llamamos, puede ser suspendido. Un templo puede estar cerrado, como en efecto está ocurriendo. Pero la oración nunca estará cerrada. Porque el mandato es: métete en tu habitación, ora a tu Padre en secreto y Él te recompensará en público. Esto es tan vital y por eso hemos dedicado este tiempo, Señor, para que nos enseñes. Da respuesta a mi audiencia, da palabra a mi audiencia, confirma esta palabra a mi audiencia y enséñanos cada día a todos a ejercitarnos correctamente en la oración. Y a ti te daremos siempre la honra y la gloria, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Qué bueno. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Alabo tu nombre, porque verdaderamente tu palabra siempre, siempre nos va a guiar hacia ti. Gloria a tu nombre. Bueno, mis amigos, mis hermanos, esta es otra entrega de esta maravillosa serie que hemos estado compartiendo con ustedes acerca de esa gran pregunta: ¿puedo hablar con Dios? Hemos venido enseñando, claro que sí, y bajo qué aspectos puedes hacerlo. Una oración abierta, íntima, personal. Así que gracias por seguir conmigo durante esta serie. Puedes ver, si estás sintonizando por primera vez en nuestro canal de YouTube, puedes ver todas nuestras conferencias, la de esta serie y de series anteriores, yendo a nuestro canal en YouTube. Suscríbete y vas a recibir constantemente las notificaciones de nuestras series. Y allí, pues, con la ayuda del Señor, vas a ser orientado. Pero también tenemos nuestra cuenta en Facebook, Centro Evangelístico Peniel, y en nuestra cuenta de Instagram, @cpeniel. Y allí estamos constantemente dándote palabra del Señor e información. Pues, ¿qué les digo? Bueno, hasta pronto. Gran abrazo, los quiero mucho. Dios me los bendiga siempre. Amén.